Hola, Evan Montes de Call Throne. La Virgen María ha trascendido épocas, culturas y religiones y es inmensamente popular en todo el mundo. Esto debido a sus apariciones y las tradiciones que tenemos acerca de ella. Hay un problema con esto, y es que la Virgen María es completamente antibíblica en lo que ella dice, lo que hace y lo que representa. El video que van a ver es un análisis, es una investigación acerca de quién es ella en realidad y cuál es su verdadera agenda. Es un video que pretende desenmascararla. Y sé que es un tema delicado porque sé que esta mujer es venerada, es muy sagrada para muchos. Y sé que muchos se van a ofender conmigo. No pretendo ofender a nadie, pero sí pretendo provocarlos. Provocarlos para que investiguen acerca de si lo que digo es verdad o es mentira. Que analicen esto con cabeza fría. Bienvenidos. Para saber quién era la Virgen María, antes de su transformación moderna, hay que viajar mucho más al pasado. A la tierra de faraones, a Egipto antiguo. Isis, gran maga, gran diosa madre, reina de los dioses, diosa de la maternidad y del nacimiento, la reina del cielo. Isis era prácticamente la diosa más popular en todo Egipto, por no decir en todo el mundo de ese entonces, y posiblemente era la más poderosa de los dioses, ya que era poseedora de los secretos de la magia. Según cuenta la mitología egipcia, Isis reinaba sobre la tierra de Egipto con su hermano esposo Osiris, quien era el primer rey de Egipto, en una época cuando los dioses y los hombres caminaban juntos. Pero Osiris tenía un hermano Set, quien era muy celoso de él y quería matarlo para quedarse con el reino. Set conspiró contra Osiris, lo asesinó y se quedó con el trono de Egipto. Peor aún, Osiris no tenía heredero. Pero Isis, con su poderosa magia, logró resucitar a Osiris y copular con él una última vez para así quedar embarazada con un legítimo heredero al trono. Luego de este acto, Osiris volvió a morir. Mientras que Isis quedó embarazada con Horus, hijo de Osiris, futuro rey de Egipto.
Horus, el hijo unigénito del amado Osiris, heredero legítimo al trono de Egipto. La inmensa popularidad de la reina Isis con su niño dios rey Horus no pudo contenerse solo en Egipto, sino que se esparció por todo el mundo conocido de ese entonces en diferentes presentaciones de acuerdo a las culturas y tradiciones de cada región. Pero ninguna adaptación de estos dos dioses fue más exitosa que en el cristianismo romano. Lo cual trae la pregunta, ¿cómo es que tantas religiones y culturas se han aferrado a un mito netamente egipcio? Pues fácil, porque Isis no es un personaje ficticio de la mitología. Isis es un ser de verdad. Una de las peores creencias del mundo moderno es que el mundo antiguo antes era supersticioso y que creían en dioses imaginarios. Esto es un fatal error histórico, porque malentender el pasado es malentender el futuro. Los dioses paganos pasados eran verdaderos, y la Biblia nos da testimonio de esto. Cast down my staff before Pharaoh, that he may see the power of God. In this you shall know that the Lord is God. Cuando Moisés entró en presencia de Faraón por primera vez, él demostró el poder sobrenatural de Dios con su vara. Pero los egipcios, en vez de estar sorprendidos o intimidados, simplemente hicieron lo mismo que Moisés, tomando sus varas, convirtiéndolas en serpientes porque ellos también tenían conocimiento y poder sobrenatural. Toda su cultura estaba basada en ello. Y ese no fue el único acto de Dios que pudieron imitar. Cuando Moisés convirtió el agua en sangre, los egipcios hicieron lo mismo. Cuando Moisés hizo salir muchas ranas del río, los hechiceros egipcios hicieron lo mismo. Y si la Biblia no es suficiente evidencia para el poder y conocimiento sobrenatural que tenían los egipcios, pues nomás miremos las pirámides de Egipto, que demuestran una tecnología, ingeniería, astronomía, geología, geometría y física imposibles para esa época. Incluso para esta época hay algunos aspectos tecnológicos de las pirámides que no podemos imitar. El mundo y la Biblia comprueban el conocimiento y el poder sobrenatural que tenían los egipcios, demostrando así que los dioses egipcios eran verdaderos. Es más, Dios mismo lo confirma. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Algo que debemos entender de las 10 plagas de Egipto en el libro de Éxodo es que eran tanto una batalla terrenal entre Moisés y Faraón, pero al mismo tiempo era una batalla celestial de Dios contra los dioses de Egipto. Estas 10 plagas estaban diseñadas para atacar y presionar a Faraón en el dominio físico por medios físicos, pero al mismo tiempo estaban diseñados para atacar y vencer a los dioses egipcios en el dominio espiritual. Por ejemplo, los egipcios veneraban la diosa del cielo Nut, quien los protegía de las fuerzas del caos gracias al orden que ella le brindaba al cosmos. Su esposo era el dios de la tierra Geb, quien daba fertilidad a la tierra y vegetación para los egipcios. Y separándolos era el dios del aire Shu, quien era representado por la brisa y por la cual lo relacionaban con calma, refresco y relajación. Con las 10 plagas, el dios de Israel demostraba su superioridad a todos estos dioses egipcios. Nut era totalmente impotente al granizo y fuego que destruía a los egipcios desde el cielo. Geb estaba infestado de piojos y Shu tenía una plaga de moscas que atormentaba a los egipcios en los lugares donde él supuestamente brindaba calma. Los egipcios veían lo superior que era este dios de los hebreos por encima de todos los dioses de ellos. En conclusión, los dioses de Egipto eran verdaderos y ofrecían poderes, conocimientos y avances sobrenaturales a los egipcios. Pero la Biblia nos dice que solo hay un Dios verdadero, lo cual significa que estos dioses egipcios, aunque sí existían, no eran en realidad dioses. Eran demonios, disfrazados de dioses, con todo tipo de ofrecimiento en cuanto a conocimiento oculto y poder sobrenatural para el ser humano, con el fin de llevarlos por caminos de destrucción.
Lo que Satanás hizo en Egipto a gran escala fue exactamente lo mismo que hizo en pequeña escala en el huerto de Edén, cual era ofrecerle al ser humano conocimiento por medios sobrenaturales con el fin de alejarlo de Dios y hacerlo rebelde contra él. Satanás repite esta misma oferta al ser humano en todas las épocas y en todas las culturas, solo que cambia la presentación. En el huerto fue usado una fruta prohibida y en los otros casos pues cualquier anzuelo con la cual caería el hombre. Ahora, para entender a Satanás, lo que hizo en el huerto de Edén, lo que hizo en Egipto y lo que ha hecho en todas las edades, en todas las culturas, hay que entender cómo es que él engaña y opera. El objetivo de Satanás sí es el engaño, la destrucción y la muerte, pero el método para llegar a ese objetivo muchas veces incluye verdades. ¿De qué trata toda esta enseñanza? Pues trata acerca de aprender quién es el diablo, de cómo opera, engaña y destruye al hombre. Y la forma más exitosa que Satanás hace estas cosas es haciendo paralelos a lo que Dios hace. Así como Dios busca a que el hombre conecte con él, lo espiritual con lo físico, lo celestial con lo terrenal, el diablo hace lo mismo. El diablo le ofrece al hombre que se conecte con lo espiritual, pero por medios propios, sin necesidad de Dios. Esto fue lo que sucedió en el huerto de Edén. Satanás le ofreció a la humanidad conocimiento para llegar a ser su propio Dios y tener dominio en ambas dimensiones él solo. Tal vez el segundo instante donde vemos esto es con la Torre de Babel, donde al parecer el hombre está tratando de llegar a lugares celestes por medios propios, construyendo una torre alta para así conectar cielo y tierra por medios propios. Y así en prácticamente todas las religiones que niegan a Jesús como Señor y Salvador, vemos esta ecuación como el propósito del hombre, de llegar a lugares celestes o de conectar cielo con tierra de forma independiente y esquiva a Jesucristo. Y tal vez el caso más evidente de esto era la cultura egipcia antigua. Hay que entender que toda esa arquitectura, todas esas estructuras en Egipto no eran diseños de moda o de gustos egipcios, sino que todo eso era herramientas para conectar cielo y tierra. Hay algo que entender de Egipto del Antiguo Testamento, y es que fuera de su rol histórico, también cumple un rol simbólico que a la vez lleva a una revelación profética. En el libro del Éxodo, Israel está simbolizando el reino de Dios y Egipto el reino mundano. De igual forma, Moisés simbolizaba a Jesús mientras que Faraón simbolizaba a Satanás. Moisés rescatando a los hebreos de la esclavitud de Egipto era una sombra profética de Jesús rescatando a la humanidad de la esclavitud del pecado. Así que Egipto en el Éxodo está cargado de simbolismos proféticos. Si investigamos la sociedad egipcia de esos tiempos, es posible que encontremos referencias proféticas acerca de la sociedad mundana de estos tiempos, de cosas que van a pasar, cómo van a pasar y por qué. Después de todo, la misma Biblia dice que todo se repite, que no hay nada nuevo bajo el sol. Así que comencemos con el hecho que Egipto tenía un conocimiento y poder sobrenatural. Solo que hay que entender que no era toda la sociedad cual poseía esto, sino solo un pequeño y exclusivo grupo de adeptos, quienes después de ser iniciados a estas artes esotéricas pasaban a cumplir funciones en posiciones de importancia. El poder y conocimiento sobrenatural que Satanás dio a Egipto era oculto de la sociedad en general y dado a unos pocos para manipular y controlar a las masas. Por eso es que no existen rastros ni registros de cómo los egipcios hacían lo que hacían. Eran una sociedad secreta, por decirlo de cierta forma. Sin embargo, el propósito de por qué lo hacían sí quedó registrado, pues prácticamente todas las construcciones religiosas y templos egipcios eran en sí como un registro en el sentido de que estaban comunicando algo, sea astrológico, astronómico, cronológico, esotérico, espiritual, educativo o cualquier otro tipo de información relevante a esa cultura. Y dentro de las pirámides del Imperio Antiguo de Egipto, encontramos textos grabados en sus muros, cuales constituyen los escritos más antiguos que existen en el mundo. Esta colección de escritos se conoce como los textos de las pirámides y nos dan entendimiento acerca de las creencias y prácticas de los antiguos egipcios, incluyendo la función de uno de los más importantes, por no decir los más reveladores, templos egipcios,
el templo del Fénix. En este templo había una piedra negra llamada la piedra Ben-Ben, donde llegaba el ave fénix para marcar el inicio de una nueva era. Los egipcios creían en tiempo cíclico o repetitivo, en cual el sol pasaba por 12 espacios zodiacales, cada una representando una era humana que duraba 2160 años. La culminación de cada era se daba con destrucción y desastre, y de ahí iniciaba la siguiente era, cual traía un nuevo despertar, con paz y armonía para toda la humanidad, un renacimiento global. Y este ave fénix era representativo de estos ciclos de destrucción y renacer, ya que él mismo se consumía en llamas al culminar su vida, solo para renacer de sus propias cenizas. Por tal, la piedra Ben-Ben era una reliquia muy importante y sagrada para que el ave fénix pudiera llegar y dar aviso a la humanidad de estos grandes cambios por suceder. En el templo del Fénix, la piedra Ben-Ben estaba puesta en la cima de una columna sagrada. Lo interesante es que esta piedra tenía forma cónica. Esto aparentemente dio inicio a que todos los posteriores obeliscos y pirámides en Egipto se construirían con una réplica de la piedra Ben-Ben en su cima. Esta réplica puntiaguda llegó a conocerse como el piramidión. Ahora, seamos sinceros, una piedra cónica encima de una columna recta, ¿no les parece algo anatómico? ¿O será esto solo un truco óptico de nuestra perversa y sucia imaginación? Pues consideremos un par de cosas. Primero, la palabra Ben-Ben significa esperma o semilla. Segundo, creo que vale la pena analizar el mito egipcio de la creación. En el principio solo había un mar de caos llamado Nun. De esto salió una serpiente que tomó forma de un dios, quien sería el principio de toda la creación. Este dios creador se llamaba Atum-Ra. Él estaba solo y quería tener hijos que lo acompañasen, pero como no había nadie con quien procrear, le tocó tomar asuntos en sus propias manos, o mano, si me hago entender. Atum-Ra prosiguió a autoestimularse y de su eyaculación salieron 2 hijos, y de ellos un panteón sucesivo de dioses. Y esta es la historia de creación de los antiguos egipcios. Todo se lo deben a una enorme erección cósmica. Pero los egipcios no ignoraban el otro componente que hizo posible la creación, la mano de Atum-Ra, cual llegó a ser considerado como su aspecto femenino por la función que cumplió en todo este proceso. Y con el tiempo esta mano llegó a tener nombre e identidad propia, Saosis, abuela, entre comillas, de todos los dioses. Así que no es de extrañarse que este fetiche de la creación sería venerado en toda la cultura egipcia y presente por toda su sociedad. Pero como ya vimos, los egipcios creían en épocas cíclicas, así que la creación no era algo del pasado, sino algo repetitivo. Estos obeliscos y pirámides con sus cúspides de piedra semen o piedra Ben-Ben posiblemente servían como un instrumento para proclamar la venida de un mejor ciclo para la humanidad. ¿Y cuál sería esta mejor era que tanto estaban pregonando? Aquí hay que volver al tema de cómo Satanás imita a Dios y hace paralelos a su verdad. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué imitar a alguien a quien odia? Irónicamente, lo más efectivo para Satanás y su objetivo es de parecerse a Dios en lo más posible. Me explico. Si yo les digo que en esta foto María es la mujer de piel blanca, cabello rubio y chaqueta verde, ustedes muy fácilmente pueden identificarla, ¿cierto? Pero si en esta foto yo les digo que María es la joven sonriente de ojos verdes, cabello rubio y collar plateado, identificarla sería muy difícil, porque entre más parecido exista entre dos personas, más difícil es distinguirlas. Pero si yo le pregunto al esposo de María cuál es ella, ciertamente él la podrá identificar sin ningún problema, ya que él la conoce íntimamente, porque entre más relación tengas con una persona, más fácil es identificarla. Por eso Satanás imita tanto a Dios y hace paralelos a todo lo que él hace, porque entre más lo asemeja, más difícil es para la gente identificarlo como el diablo. Y Satanás es experto en la humanidad. Él sabe que nosotros preferimos las emociones a las verdades, porque la verdad ofende, mientras que las emociones deleitan. Y esto es la receta perfecta para engañar a las masas. Por lo tanto, Satanás se disfraza como ángel de luz y utiliza verdades para poco a poco llevar a la mentira, de forma tan sutil que no se nota la mentira. Consecuentemente, la gente cree que están siguiendo a Dios cuando en realidad están siendo engañados por el diablo.
Pero para los que tienen una relación íntima con Dios, estos sí logran identificar las obras del diablo, por más sutiles y camufladas que sean. Así nosotros los creyentes, quienes estudiamos la Biblia y prestamos atención al Espíritu Santo, logramos ver los paralelos que hizo el diablo entre la Biblia y la religión egipcia. Tal como la Biblia mostró un mar de caos del cual Dios empezó a crear orden, igual el mito egipcio de la creación. Tal como la Biblia dice que la historia es repetitiva, igual creían los egipcios en épocas cíclicas. Tal como dice la Biblia que la era del hombre va a terminar con caos y destrucción, igual creían los egipcios. Y tal como dice la Biblia que llegará un redentor que nos salvará al final de todo, igual creían los egipcios. Nosotros sabemos que Jesús es el Redentor, quien vendrá después de una gran tribulación mundial a traer paz. Pero ¿quién es el Redentor paralelo que los egipcios estaban esperando? Pues curiosamente, la respuesta a esta pregunta tal vez la podemos encontrar en una época y cultura muchísimo más familiar para nosotros que el desaparecido Egipto antiguo, en el moderno país hermano de Estados Unidos de América. 1776. Una nueva nación ha nacido en el continente americano. Para su capital, se ha tomado un pequeño territorio de la colonia de Virginia. Empiezan a construir sus edificios, sedes gubernamentales y calles, pero con un diseño muy especial. Todo está siendo cuidadosamente colocado bajo un esquema y cronograma astrológico, como si se estuviera sincronizando esta ciudad con lugares y eventos celestes. Y si eso no fuera suficiente, muchas de las sedes, monumentos y arte de esta ciudad son réplicas de arquitectura y simbolismo pagano antiguo, lo cual trae la pregunta: ¿en qué estaban pensando los diseñadores de Washington DC? Pues si se tiene en cuenta que estos eran francomasones, la respuesta se puede ir revelando. Los masones son prácticamente la sociedad secreta más poderosa del mundo, de la cual se conoce abiertamente. Están compuestos de políticos, militares, empresarios, famosos y otros de la élite social. He aquí el chiste: la palabra masón significa albañil, y los francomasones definitivamente no tienen nada que ver con esta actividad. Entonces, ¿por qué llamarse masones? Pues porque ellos sí son albañiles, solo no de casitas ni residencias, sino de sociedades. El propósito de la masonería es de construir una nueva civilización, y ellos pretenden ser los albañiles quienes lo edificarán. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el antiguo Egipto? Pues que los antiguos egipcios tenían el mismo objetivo. Ya vimos que el propósito de Dios es de enseñarle al hombre a sincronizar lo físico con lo espiritual por medio de y sujeto a su palabra. Y ya vimos que Satanás imita a Dios. Y ya vimos que el antiguo Egipto hace una sombra profética del mundo secular de hoy. Entonces analicemos lo que estaban haciendo los antiguos egipcios con su sociedad para enterarnos qué está sucediendo en la nuestra. Los egipcios, por medio del poder y conocimiento sobrenatural que les fue dado por Satanás, estaban configurando sus construcciones con constelaciones y movimientos astronómicos. Así como Moisés construyó el tabernáculo para sincronizar cielo con tierra, los egipcios construyeron pirámides para lo mismo, una sincronización imitación. Ahora, si el templo celestial de Dios fue duplicado en la tierra con el tabernáculo, ¿qué estructura celestial estaba duplicando las pirámides? Para responder esto, miremos las creencias religiosas de los antiguos egipcios. Ellos creían en Tep-Sepi, la primera vez. Esto es la supuesta primera edad de oro egipcia, cuando los dioses vivían con los hombres, dando lugar a una paradisíaca y avanzada sociedad. Pero lo mejor de Tep-Sepi era que Osiris e Isis reinaban sobre el pueblo, hasta que llegó Set y mató a Osiris. Con Osiris muerto e Isis escondida con su heredero, la edad de los dioses y hombres llegó a su fin, y el deterioro de la sociedad por causa de esta separación de dominios era cuestión de tiempo. La esperanza de un regreso a aquella época dorada de equilibrio y orden cuando los dioses caminaban con hombres. Para esto construyeron la réplica del cielo en la tierra, creando el tan necesitado enlace entre ambos dominios. ¿Pero réplica de qué? Como ya vimos, el mito va en que Isis logró resucitar a Osiris apenas para procrear con él y quedar embarazada con un legítimo heredero al trono. Y luego Osiris volvió a morir e hicieron con él la primera momificación, cual tenía la función de enviarlo al Duat, o el reino de los muertos, cual quedaba en las estrellas. Osiris al morir ascendió al Duat, convirtiéndose en la constelación de Orión y recibiendo el título de Señor del Duat. Esto dio inicio al rito de la momificación
momificación para todos los posteriores faraones cuando morían, asegurando un viaje a las estrellas donde sus almas iban a renacer como una estrella en el Duat, y así unirse a Osiris. Esto lo podemos ver en los textos de las pirámides. Oh rey, tú eres la gran estrella, el compañero de Orión, quien atraviesa el cielo con Orión, quien navega el Duat con Osiris. El cielo te ha concebido con Orión. Que asciendas al cielo, que el cielo te dé nacimiento como Orión. Viva y sé joven al lado de tu padre, al lado de Orión en el cielo. Pero ¿dónde quedaba este Duat? ¿Y cómo hacían para enviar los faraones muertos hasta allá? Pues para eso eran las pirámides. Las pirámides son la conexión con el Duat por medio de la cual podían ascender las almas de los faraones muertos y renacer como una estrella de Orión, o sea, de Osiris. Las pirámides de Egipto son la constelación de Orión-Osiris en la tierra. Esto está registrado en los textos de las pirámides. Oh Horus, este rey es Osiris. Esta pirámide suya es Osiris. Esta construcción suya es Osiris. Únete a él. Egipto fue configurado para ser el portal al Duat, el reino de los muertos, y las pirámides son el cuerpo del dios de los muertos, Osiris. Pues recordemos las profecías de El Asclepio y las admoniciones de Ipuwer, de que Egipto regresaría a su primer estado, a una edad de oro de dioses y hombres. Las pirámides y obeliscos son el anuncio y la confirmación de la pronta llegada de esta nueva era y del regreso de los dioses de antigüedad. Por eso es que vemos obeliscos ubicados en las ciudades alrededor de todo el mundo, y como siempre, el público en general no tiene ni idea de qué son. Ya vimos que el obelisco y un círculo representan el acto de Atum-Ra masturbándose, y vemos este simbolismo por todo el mundo una y otra vez. Pero el peor de todos, siendo en la misma institución que debería estar denunciando tales obras en vez de acogiéndolas, el Vaticano. Y aquí es donde los protestantes empiezan a alzar voces. Que es que el Vaticano es la iglesia de Satanás, que es que el Vaticano es la gran ramera de Apocalipsis, etcétera, etcétera. Muy bien, pues ahora miremos iglesias protestantes. Verán, mis hermanos, es que esto no es problema del catolicismo. Esto es problema de todos. Satanás está infiltrado en absolutamente toda iglesia cristiana en existencia. Todos estamos en desobediencia en una que otra cosa gracias a la confusión generada por el diablo con respecto a la palabra de Dios. En conclusión, el mundo está repleto de ciudades esotéricas, arquitectura pagana y templos interdimensionales. Igualmente, la civilización global está totalmente desconectada de Jesucristo y en completa oscuridad espiritual. Todo está listo para la llegada del nuevo orden de las edades, cual los antiguos anhelaban más que nada. Y esto gracias a los masones. Hemos llegado hasta este punto ya que los masones básicamente son la continuación secreta del sacerdocio egipcio antiguo y han seguido su agenda de moldear la sociedad para el retorno de los dioses, solo que lo han hecho con una faceta muchísimo más occidental. Y aún con todo esto, falta algo. Faltan los catalizadores de nuevas eras, la piedra Ben-Ben y el ave fénix. Pues si miramos la pirámide de Keops, falta su piedra Ben-Ben. Es como si los antiguos nos estaban diciendo que este portal se activará cuando llegue su Ben-Ben. Entonces, ¿dónde está? Pues los masones llevan décadas mostrándonos. En el dólar está la piedra Ben-Ben faltante y el ave fénix. Está bien, es un águila, pero seguramente es el ave fénix encubierto. Por ahora enfoquémonos en la piedra Ben-Ben. Claramente vemos que está en el cielo y que aún no ha aterrizado a la pirámide, así que la señal que debemos estar esperando es una señal celestial. Pero, ¿qué tal si la piedra Ben-Ben ya llegó?
¿Y qué tal si llegó y quedó registrado en video? ¿Qué tal si lo vemos en este instante? ¡Un meteorito! Es la piedra Ben-Ben. Esto es lo que vieron los antiguos y llamaron la semilla de los dioses. Ahora, un poco de astronomía. Resulta que existen meteoritos de hierro y estos son de color negro. Y a veces cuando ingresan a la atmósfera, su trayectoria es orientada, o sea que caen en un solo sentido sin estar girando desenfrenadamente. Cuando esto sucede, el frente del meteorito se va quemando y achicando, creando una figura bastante reconocida en todo esto. Esta misma figura se repite en el área donde el meteorito impacta. Tanto el meteorito como su área de impacto quedan con forma de cono apuntando hacia abajo, ya que vienen del cielo a la tierra. Entonces, si se pretende ir de la tierra al cielo, pues lo más lógico es de apuntar el cono hacia arriba. Y con eso se establece el portal cielo-tierra-cielo. Pero los masones nos ofrecen aún más información con su diseño en el dólar, porque si miramos esta piedra Ben-Ben, vemos que lleva un ocupante. El ojo que vemos aquí es de Horus. Este Ben-Ben no es cualquier semilla de cualquier dios, es la semilla de Osiris, señor de los muertos, enviándonos a su hijo para ocupar su lugar como legítimo heredero al trono de Egipto, o sea, el trono del mundo. Los egipcios de ayer, los masones de hoy, han anunciado que Horus, hijo del señor del Duat Osiris y la reina del cielo Isis, va a regresar al mundo para tomar su lugar como rey y llevar la humanidad al nuevo orden mundial. Desde tiempos antiguos se ha estado anunciando la llegada de una nueva era con el regreso de seres celestiales, así que ¿podemos realmente esperar a que un dios con cabeza de halcón aparezca de repente en el cielo? Pues no, porque en realidad no existe un dios Horus, ni Isis, ni Osiris. Estos simplemente eran demonios tomando ciertos aspectos y personificaciones de acuerdo a la cultura y época en la cual estaban operando, y al convencer las sociedades que ellos eran dioses, proseguían a inundarlos con mentiras acerca de cómo fue la creación, qué existe en el dominio espiritual, qué pasa después de la muerte, etc., para así manipularlos y mantenerlos alejados de la verdad del Dios de Israel. Ahora, en el pasado tales representaciones y fábulas funcionaban muy bien para un mundo pagano y supersticioso, pero hoy en día no funcionaría por dos elementos predominantes en la sociedad moderna. Por el lado espiritual está la fe abrahámica, cual eliminó el panteísmo, y por el lado físico está la ciencia, que ha dado lugar a teorías aceptadas como el Big Bang y la evolución. Pero nada de esto es problema para Satanás, porque él es experto en el engaño y manipulación. Simplemente reúne a sus demonios para una sesión de cambio de imagen y los vuelve a soltar a la sociedad con las mismas mentiras más adaptadas a tiempos modernos, pero sin desviarse del cronograma de eventos original. Así que para los demonios quienes actuaban en los papeles estelares de Isis y Horus, les dio una imagen más acomodada a la actualidad. La Virgen María, la nueva cara e imagen de la antigua Isis que ahora sí es compatible no solo con la religión cristiana, sino también con el Islam, hinduismo, budismo, nueva era, Wicca y prácticamente toda otra religión, lo cual pone a la Virgen María en una extraordinaria posición de ser el común denominador entre tantas religiones distintas, lo cual hace posible que ella unifique las religiones bajo un gran esquema universal. En cuanto a su antiguo hijo Horus, él también llega con una nueva cara e imagen. ¿Y cómo será? Bueno, lo interesante es que cada religión tiene una versión de la llegada de un redentor para la humanidad. Así que este Horus tendrá que ser alguien cual cumpla con las expectativas de todos. Parecería una tarea bastante difícil, pero la verdad es que entre más cambian las cosas, más siguen igual.
Aunque vivimos en una época con más información y más accesibilidad a información que en todas las épocas anteriores combinadas, aunque tenemos más avances en ciencia y tecnología como nunca antes, la sociedad sigue igual de pagana y supersticiosa como siempre. No importa cuánto avance una sociedad materialmente, estar sin Jesús es seguir en tinieblas. Y si miras bien, podrás ver que nada ha cambiado. Así como había adoración a ídolos en el pasado, hay adoración a ídolos en el presente. Sacerdotes paganos, sacerdotes paganos. Prostitutas de templo, prostitutas de templo. Fanatismo religioso, fanatismo religioso. Y así hay una versión moderna para prácticamente todo lo del pasado, porque tinieblas es tinieblas sea cual sea el siglo. Pero quisiera analizar a un profeta, entre comillas, de este paganismo moderno, al director de Hollywood Stanley Kubrick, porque creo que él nos revela algo importante con una de sus películas. 2001. Una odisea del espacio. Una película que marcó un hito por su estilo visual, revolucionarios efectos especiales y sus proyecciones vanguardistas. Pero sobre todo, una película que nadie entendió. En su propia premiere, más de 200 personas se salieron de la función, incluyendo el célebre actor Rock Hudson, quien al salir dijo: ¿alguien me puede decir de qué diablos trata esto? Al parecer, esa fue la intención de sus creadores, como si solo los que tuvieran ojos para ver y oídos para oír podrían entender esta película y su mensaje, ya que estaba comunicando una nueva era para la humanidad. Analicemos. La película comienza con humanos primitivos, y desde el cielo llega una losa negra. Los humanos primitivos, tocan esta losa negra y se vuelven inteligentes, dando inicio a la evolución hacia el hombre moderno, al cual vemos en su conquista del espacio, donde vuelven y encuentran otra losa negra en la luna. Luego de lidiar con un computador demente, el último sobreviviente de la tripulación de Discovery realiza un viaje fantástico a una casa espacial, lo cual lo envejece prematuramente y donde vuelve a aparecer la losa para transformarlo en bebé. No tiene sentido esta película, al menos que usted sepa mitología egipcia. Entonces la película tiene sentido. Todo esto es la religión antigua egipcia en versión ciencia ficción Hollywood. Esta losa negra es la piedra Ben-Ben, cual desciende del cielo anunciando una nueva era para la humanidad. La primera vez que lo vemos, da inicio a la era del hombre moderno, y al final de la película convirtió el astronauta en bebé. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando los faraones morían, eran enviados al Duat por medio de las pirámides para renacer como una estrella de Orión Osiris. Y esto es lo que le pasó al astronauta. Él representa el hombre moderno ya en su máxima evolución y ha llegado la piedra Ben-Ben anunciando que él va a ser llevado a la nueva etapa de su evolución, a la nueva era para los seres humanos. El astronauta, como los faraones, renace en las estrellas como un ser superior. Pero aquí es donde se pone interesante. Sabemos que la piedra Ben-Ben es cónica. Incluso en el libro original El Centinela, cual inspiró la película 2001, el Ben-Ben era un piramidión. Pero para la película, Kubrick lo hizo rectangular. ¿Por qué? Bueno, porque Kubrick nos estaba mostrando su concepto moderno de cuál sería aquel elemento catalizador que llevaría la humanidad a una nueva era. ¿Y qué creen? Miren bien esta piedra Ben-Ben. ¿A qué les parece? Les doy una pista. Hoy lo vemos por todas partes. Si todavía no logran verlo, es porque está algo torcido. Ahí está. La piedra Ben-Ben de Kubrick es una pantalla plana. Kubrick nos estaba mostrando con asombrosa precisión que la era de la informática, representado aquí con una pantalla plana, iba a ser lo que llevaría a la humanidad a su próxima era. ¿Y de dónde viene este formato rectangular tan omnipresente en nuestra sociedad? Pues viene de Hollywood. Todas estas pantallas en aparatos que tenemos son réplicas de la pantalla de cine, debido a que, a diferencia del televisor, que era un formato casi cuadrado, el de cine da una vista más amplia, ofrece una visión más extensa, con más información y capacidad para ver. En cierto sentido, le abre los ojos al público. Esto es prácticamente lo mismo que proclamaban los egipcios con su dios rey Horus. Él tenía cabeza de halcón porque los halcones tienen una visión muy
mucho más avanzada que los humanos. Pueden ver más allá, más lejos. El ojo de Horus representa un dios quien le abrirá los ojos a la sociedad y los iluminará. Y así Stanley Kubrick estaba en lo cierto. Solo que se equivocó en algo. La informática y medios masivos sí nos han preparado para una nueva era, pero no porque nos han iluminado más, sino irónicamente porque nos han embrutecido más. ¿Por qué? Porque la verdadera fuente de iluminación y sabiduría es Dios y su palabra, y estos han sido sistemáticamente eliminados en gran parte de nuestras sociedades y vidas, al tiempo que las pantallas planas han sido colocadas por todos lados y han sido saturadas con enormes cantidades de basura y estupideces, cuales a su vez alimentan un apetito insaciable que la población general ha desarrollado por ello. El resultado de esto es obvio: inmoralidad, ignorancia y distracción masiva. Estos son los verdaderos catalizadores que traerán la nueva era. La informática y los medios masivos simplemente eran la herramienta para crear esta situación. Con la inmoralidad, Dios se convierte en el villano, volviéndose demasiado políticamente incorrecto e intolerante para una sociedad que lo ve como anticuado y tirano. Con la ignorancia, la gente no tiene ni idea que estamos en fin de tiempos, pensando que todo es debido a ciclos naturales o artificiales del mundo y que igual tienen solución natural o artificial. Y con la distracción, Satanás puede obrar tranquilamente en sus vidas y sociedades sin que ellos se den cuenta. Así, Satanás prosigue con su agenda de llevarnos a la nueva era donde los dioses volverán a la tierra. ¿Pero qué dice la Biblia acerca de esto? Pues la Biblia nos revela que sí habrá un tipo de nueva era tal como ha sido anunciado. Dice que 3 sujetos llegarán a la tierra haciendo grandes señales y prodigios en el cielo, tanto que todo el mundo quedará maravillado con ellos. Solo que a diferencia de todas las demás fuentes, la Biblia nos revela la verdadera identidad de estos sujetos, quienes pronto llegarán: Satanás, el anticristo y el falso profeta. Recuerden, Satanás imita a Dios y hace paralelos a lo que él hace, y estos 3 sujetos son un paralelo a la Santa Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para los religiosos o espirituales, la Virgen María se encargará de manipularlos para que piensen que esto es de Dios. Pero ¿qué pasa con los que no son religiosos o espirituales? Los que son ateos o científicos. Bueno, pues Satanás está preparado para todo. Para ellos, la decepción será algo con la cual ellos podrán identificar. ¿Recuerdan en el primer capítulo cuando dije que la doctrina de la Asunción de María fue dada por el Papa Pío sin ninguna razón? Bueno, pues eso no era exactamente cierto. La verdad es que sí hubo algo que lo inspiró a tomar tal decisión. El Papa Pío vio un ovni. En serio, vio un ovni, solo que la Iglesia Católica lo llama de otra forma: el milagro del sol. Todo comenzó hace muchos años en un pueblito llamado Fátima, en Portugal. Y en este pueblito habían 3 pastorcitos que vieron las apariciones más famosas que existen de la Virgen María. Al reunir todo el pueblo y miles de personas y periodistas del mundo, todos pudieron ver el famoso milagro del sol, cual empezó a girar por todo el cielo, cambiar en múltiples colores y finalmente caer hacia la multitud. Pero cuando estaba a punto de impactar, echó reversa y volvió a su sitio normal. Hay un problemita con este suceso, y es que el sol es masivo. Si se pusiera a bailar por el cielo, todo el mundo lo vería, no solo unas cuantas personas. Peor aún, si cayera hacia la tierra, nadie estaría vivo para contarlo. Este círculo danzante no era el sol. Años más tarde, el Papa Pío XII dijo haber visto el mismo suceso 4 veces. En sus notas papales dijo: he visto el milagro del sol. El sol, cual aún estaba muy alto, se veía como una esfera opaca y pálida, completamente rodeada de un círculo luminoso. Se alejaba un poco, girando o moviéndose de izquierda a derecha o viceversa. La descripción que este papa dio es prácticamente el testimonio estándar que dan los que han tenido una experiencia cercana del tercer tipo: esferas luminosas, movimientos abruptos, radiación de colores, etc. Y si eso no es suficiente, resulta que el Vaticano está altamente involucrado con astronomía. No porque sea una institución dedicada a las ciencias cósmicas, sino porque aparentemente se están preparando para hacer contacto con extraterrestres. April 2nd, 2005. Pope John Paul II, the second longest serving pope in history, dies. He is praised as being one of the most influential leaders in the 20th century. April 8th,
at 6:03 a.m. Hours before John Paul's funeral, an unidentified flying object is filmed by a security camera observing St. Peter's Basilica. Could this mysterious object be evidence of a connection between the Vatican and alien life? Unsealed case file, the sighting at Fatima. 1917, the climax of World War I. Portugal attempts to remain neutral in the global conflict. The country is gripped with fear, and its people are looking for a sign of what's to come. On October 13th, 1917, in Fatima, Portugal, a mass UFO sighting with more than 70,000 witnesses took place. During the event, the rain stopped. Some witnesses believed that the clouds parted, and what was described as a saucer-shaped craft came down from the heavens above towards Earth. According to eyewitnesses, 3 children approached the vision and witnessed an apparition of a beautiful woman. The vision reportedly included a glowing globe-shaped vehicle showering rose petals that disappeared upon hitting the ground. According to the girls, the apparition gave them a cryptic message. Over the years, they attribute that to being the Virgin Mary, but it's very possible that this could have been something else. Sightings and messages from strange beings. Reports of possible UFO activity continue to be reported around the world, and according to experts, the Vatican openly investigates them. In 2011, a group of people on the Ivory Coast of Africa saw a light in the sky. It wasn't just a light in the sky, it was a diamond-shaped light in the sky. So compelling that for that moment, that group was transfixed by the light. And it changed their lives. Just outside Rome stands Castel Gandolfo, a satellite Vatican estate that serves as the summer residence of the Pope and headquarters for Vatican astronomers. 2 large domes on the roof each house massive telescopes used to study the heavens. Así que la Virgen María no solo puede unir las diferentes religiones del mundo, sino que también puede unir lo sobrenatural con lo paranormal. Ella es perfecta para unir todos estos elementos y para convencer al mundo de que esto es para evolucionarnos a la utopía humana que el mundo siempre ha soñado en compañía de seres celestes que han regresado. Solo que la Biblia ya nos reveló que esto es obra de Satanás, para dar al anticristo potestad sobre el mundo entero. La verdad es que lo que viene, sea por medio de las pirámides, ovnis o lo que sea, es completamente diabólico y la Virgen María será quien lo coordine todo. Obviamente, estas declaraciones son inmensamente ofensivas para muchos. ¿Cómo es posible que yo diga semejantes cosas acerca de la Virgen si lo que ella hace y dice son para llevarnos a Dios? ¿Cuánta gente no se ha convertido gracias a ella? ¿No será más bien que yo soy el que estoy equivocado? Bueno, pues analicemos. Primero miremos en la Biblia quiénes eran los más religiosos, los que más proclamaban el nombre de Jesús en los evangelios. No eran los apóstoles, ya que su fe les fallaba muchas veces. No eran los fariseos, porque ellos estaban divididos acerca de Jesús. No eran los sacerdotes, porque ellos querían matarlo. Los más religiosos en la Biblia eran los demonios. Mientras que todos los demás dudaban o no entendían quién era Jesús, los endemoniados corrían a él proclamándolo en voz alta, tanto que Jesús tenía que callarlos, como visto en Marcos 1:34, o como en el caso de la joven poseída en Hechos 16, cuando vio a Pablo y compañía, también empezó a proclamar a Dios durante muchos días. Así que la Virgencita proclama a Dios. Los demonios en la Biblia también lo hacían. No es gran cosa. Incluso hoy día lo hacen. Miremos un caso. Annalisa Michel era una joven alemana que supuestamente fue poseída y murió a causa de la debilidad física que esto eventualmente le causó. Su caso inspiró la película El exorcismo de Emily Rose, entre otras. Según afirmó ella, estaba poseída por 10 demonios, y estos parecían ser bastante predicadores, sobre todo hacia la fe católica, ya que supuestamente decían cosas como:
Deben seguir el mensaje de Fátima, deben recitar el rosario o será el fin. Los católicos tienen la verdadera doctrina y van tras los protestantes como prostitutas. Si la gente supiera qué les espera por no ir a la iglesia, les irá muy mal. Ya no obedecen al Papa en Roma. Aquel en Roma es quien mantiene la iglesia en pie. Otras manifestaciones de Annalisa incluían una compulsión obsesiva por arrodillarse cientos de veces al día hasta reventarse las rodillas, y estigmas que le aparecían repentinamente en las manos y en los pies. Pero definitivamente lo peor de todo es que Annalisa optó voluntariamente por ser poseída y atormentada hasta la muerte, porque alguien la influenció a hacerlo. Adivinen quién fue ese alguien. To było pewnej niedzieli. Jej przyjaciel Piotr pojechał z nią na spacer do rajskiego młyna. Na polnej drodze wysiedli z samochodu i poszli razem na spacer. Anneliese bardzo źle się czuła. Prawie nie mogła mówić. Wtedy ukazała się jej Matka Boża. Przeszły tak kawałek drogi. Może dziwić, że Matka Boża z kimś spaceruje, bo to trochę jak z powieści. Spacerowały tak po parku. Przyszła i powiedziała: mamo, mamo, popatrz na mnie. Ja mogę znów chodzić, mogę skakać, podskakiwać, tańczyć. Ukazała mi się Matka Boża. Pomyślałam, chyba niedobrze usłyszałam. Objawiła się Matka Boża? Nie, to niemożliwe, ona zwariowała. Tak, tak, powiedziała, ukazała mi się Matka Boża. Powiedziała to kilka razy. I Matka Boża kazała mi czynić pokutę, bo inaczej wiele dusz pójdzie do piekła. Przyszłam do Anneliese. Ona wtedy całymi dniami i nocami klęczała albo stała przed krzyżem. I powiedziałam: Anneliese, nie możesz tego zrobić. Odpowiedziałam: mogę, mamo. Jeśli ja nie zrobię teraz tego, co powiedziała mi Matka Boża, to będę winna, że tak wiele dusz pójdzie do piekła i będą na wieczność potępione. Uno de los actos más viles, profanos, inmorales y malvados que pueden existir es el de posesión demoníaca. Y esto es lo que la Virgencita quería para Annalisa, chantajeándola con la supuesta condenación de miles de personas si ella no lo hacía. Pero Annalisa Michel no fue la única víctima de la Reina del Cielo, porque esta combinación de posesión, chantaje y tortura también es evidente en casos más famosos de apariciones marianas. Tomemos el caso más famoso de todos: Fátima. En 1917, la Virgen María se les apareció a 3 pastorcitos portugueses llamados Lucía, Jacinto y Francisco, y entre muchas otras cosas les dijo: ¿quieren ofrecerse a Dios y aceptar todos los sufrimientos que Él desea enviarles? Tendrán que sufrir mucho. Estos eran niños de 7 a 10 añitos. Obviamente ellos querían complacer a la Virgen, por la cual dijeron que sí. Sobre todo que la Virgen les dijo que si no lo hacían, miles de personas irían al infierno. Y también tenían que rezar el rosario todos los días o si no serían culpables de prolongar la Primera Guerra Mundial. No soy psicólogo, pero creo que este tipo de responsabilidades pueden afectar un poquito a un niño. Sigamos. En su libro Fátima, en las palabras propias de Lucía, la hermana Lucía escribió: la Santísima Virgen nos recomendó practicar la mortificación. Unos días después, mientras caminábamos por la carretera con nuestras ovejas, encontré un pedazo de cuerda y jugando me la amarré al brazo. Al rato me di cuenta que me estaba lastimando. ¡Mira! ¡Esto duele!, le dije a mis primos. Podríamos amarrarlo alrededor de nuestras cinturas y ofrecer este sacrificio a Dios. Dividimos la cuerda entre los 3. Este instrumento de penitencia nos causaba tremendo sufrimiento. De vez en cuando, Jacinta no podía contener las lágrimas porque era mucho el dolor que le causaba. Cuando le decía que se lo quitara, ella respondía: ¡no!
quiero ofrecerle este sacrificio a Dios en reparación y conversión de los pecadores. Jacinta y Francisco continuaron usando la cuerda durante el día por más de un año, al menos hasta octubre de 1918, cuando ambos enfermaron casi al mismo tiempo. Un día Francisco me dio la cuerda diciendo: tómalo antes que lo vea mi madre. No creo poder amarrármelo más a mi cintura. Unos días después de enfermar, Jacinta me dio su cuerda y dijo: guárdamelo. Temo que mi madre lo vea. Si mejoro, lo quiero de vuelta. Esta cuerda tenía 3 nudos y manchas de sangre. Otros sacrificios que hacían los 3 pastorcitos con el visto bueno de la Virgen era frotarse el cuerpo con ortigas, una planta que produce irritación en la piel con picor intenso, no comer, no beber agua en días calurosos de verano, entre otras cosas. Cuando Jacinta y Francisco enfermaron, vieron esto como el mejor de los sufrimientos que podían padecer para Dios, por lo cual no deseaban mejorar y siguieron afligiendo sus cuerpos debilitados con sacrificios adicionales. Simplemente se resignaron a morir, lo cual finalmente sucedió para ambos a las tiernas edades de 9 y 10 años. En 1961 la Virgen se le apareció a 4 jovencitas colegialas en Garabandal, España, y estas empezaron a manifestar comportamientos muy raros, como visto aquí, donde muestran una compulsión obsesiva de besar un ídolo negro y hacer que los de alrededor también lo besaren. También caminaban al revés con sus cabezas hacia atrás. Algo completamente antinatural. Y hasta escalofriante. Por lo cual lo hacen en películas de horror. Entraban en toda clase de éxtasis y trances cuales podían durar horas, y sus cuerpos se contorsionaban y entiesaban. Exactamente lo mismo que le pasaba a Annalisa Michel. Emily? Hey. Es simplemente increíble que con semejantes comportamientos nadie se diera cuenta de lo que realmente les estaba sucediendo. Quiero que piensen por un solo instante si estos fueran sus hijos. Piensen en todo lo que ustedes hacen por proteger a sus hijos de los peligros del mundo. Piense en lo sagrado que son las vidas de ellos y la integridad de sus cuerpitos y de sus mentes. Piense en cómo se sentirían ustedes si descubrieran que alguien ha estado hablando con ellos a sus espaldas para convencerlos que se dejaran violar, que se dejaran enfermar, que aceptaran ser torturados o que se automutilaran. Y que si no lo hacían o se dejaran hacerlo, miles de personas irían al infierno por toda la eternidad y entristecerían mucho a Dios. Piensen en cómo se sentirían si sus hijos conocieran a un sujeto así de psicópata. Porque gústeles o no, oféndanse o no, esto es lo que hace la Virgen María. No lo digo yo, lo dicen sus propias víctimas en sus propios testimonios y biografías. Hay muchos más sucesos de este tipo en otras apariciones, pero lo que definitivamente dejan claro que la Virgen María es un demonio son las declaraciones que ella hace cuando se manifiesta. Son declaraciones absolutamente blasfemas y antibíblicas. Miremos y comparemos solo algunas con la Biblia. Todas las siguientes declaraciones tienen aprobación oficial de la Iglesia Católica. Ella dice ser salvadora. Solo yo puedo salvarlos de las calamidades por venir. Los que confían en mí serán salvos. Comparemos esto con la Biblia. Jesús, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Ella dice haber hecho obra redentora. Categóricamente afirmo que su sufrimiento se convirtió en mi sufrimiento, porque su corazón era el mío. Y así como Adán y Eva vendieron el mundo por una manzana, de cierto modo mi hijo y yo redimimos el mundo con un solo corazón. Comparemos con Isaías 47:4. Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre.
es mediadora. Hijitos, yo soy la madre del buen consejo, mediadora, quien está tratando de persuadirlos a escuchar el llamado. Mi mensaje es de fe, amor y esperanza. Más que cualquier cosa, trae reconciliación entre pueblos y naciones. Es lo único que puede salvar este siglo de guerra y muerte eterna. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Intercesora. Con mi hijo yo he intervenido tantas veces para apaciguar la ira del Padre. Yo he prevenido calamidades por medio de haber ofrecido los sufrimientos de mi hijo en la cruz. Romanos 8:34. Cristo, el que también intercede por nosotros, sin pecado. En el final, mi corazón inmaculado triunfará. Romanos 3. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y así hay docenas de declaraciones blasfemas de la Virgen María, cuales directamente contradicen docenas y docenas de afirmaciones e instrucciones en la Biblia. Y no solo son sus declaraciones, sino también sus peticiones, ya que ella está obsesionada con que la gente le rece el rosario fanáticamente, le hagan altares idólatras para honrarla en todos los sitios de sus apariciones y que practiquen sacrificios, entre comillas, para salvar almas. ¿Y qué dice la Biblia acerca de esto? Orando no uséis vanas repeticiones. Yo Jehová, este es mi nombre, a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Narcisista, psicópata, sadomasoquista, blasfema, idólatra, envanecida, pagana. Toda la evidencia de que este ser es un demonio está dada. ¿Cómo es posible que el mundo crea que esta es madre de Dios y reina del cielo? ¿Cómo es posible que se arrodillen ante esto y le hagan rezos? Pues porque así de astuto es Satanás. Él es el príncipe de este mundo y por lo tal nos ha saturado con inmoralidad, ignorancia y distracción. La gente no sabe lo que dice la Biblia y si lo saben, no lo aceptan porque no va conforme a sus sentimientos. Ellos lo que quieren es placer, no verdad. Y la Virgen María ofrece muchísimo placer emocional, mientras que la Biblia hay que estudiarla, leerla, obedecerla. ¿Cuán aburrido es la Biblia comparado a la Virgencita? Y eso sin mencionar los milagros, como todas esas estatuas que lloran y sangran y parpadean. La Biblia prohíbe rotundamente el uso de imágenes. Dios odia, detesta estas imágenes. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No tiene sentido ni entendimiento para decir, me postraré delante de un tronco de árbol. ¿No es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que nos salva. ¿A quién me asemejáis o me igualáis o me comparáis para que seamos semejantes? Alquilan un platero para hacer un Dios de ello, se postran y adoran, se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está, no se mueve de su sitio, le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros, prevaricadores, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño de bosque cortaron, obra de manos de artífice, con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera, y no hablan, son llevados porque no pueden andar. Enseñanza de vanidades es el leño. Todo hombre se embrutece, y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición, y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. Pero a la gente no les importa, ignoran por completo la Biblia y deciden por ellos mismos qué es o no es Dios. Exactamente lo mismo que hicieron los hebreos en el desierto del Sinaí. No hay nada nuevo bajo el sol. Así que llora su ídolo de María, brota aceite, pica el ojo. Pues oh sorpresa, también lo podían hacer los ídolos de Egipto. No es gran cosa. Estas manifestaciones son simplemente otra evidencia más de la conexión mariana al paganismo egipcio. En un fragmento de losa grabada conocida como la Piedra de Palermo, que data de la quinta dinastía del Egipto antiguo, vemos el famoso ritual de la apertura de la boca con la cual infundaban animación a esta
estatuas para que pudieran ver, escuchar y hablar. Ahora, se podría descartar esto como fábulas supersticiosas, pero recuerden que la Biblia nos informa que ellos, los antiguos egipcios, tenían la capacidad de convertir varas en serpientes, o sea, de un objeto no animado a algo animado. Y repito que entre más cambian las cosas, más siguen igual. Incluso la veneración a la piedra Benben continúa hoy. No más hay que mirar al lugar santísimo de la segunda religión más grande del mundo, el Islam. Cada año miles de musulmanes viajan a Meca, en Arabia Saudita, para ir al Kaaba o el Cubo, donde hay una piedra negra en un círculo bastante anatómico. Y los musulmanes meten sus cabezas en este círculo bastante anatómico para besar esta piedra negra, cual se dice ser fragmentos de meteorito. Pero en mi propia ciudad de Bogotá, Colombia, se puede observar veneración Benben todos los domingos en el Cerro de Monserrate. Resulta que allá queda una basílica con una imagen de la Virgen Morena, lo cual trae a la pregunta: ¿por qué esta Virgen es negra si la Virgen María étnicamente no es negra? Pues porque esta es una piedra Benben. Resulta que en épocas paganas no solo los egipcios le construían templos y monumentos a los meteoritos, sino prácticamente todas las culturas lo hacían. Habían muchos templos paganos que veneraban meteoritos, tantos que posiblemente vemos uno en la misma Biblia. En Hechos 19:35 se declara que había un objeto que cayó del cielo y puesto en un templo fue venerado como Diana, diosa de los efesios. Es probable que este era un meteorito y fue hecho en imagen de la diosa. La Virgen Morena de Monserrate no es más que una continuación de esta tradición de piedras negras veneradas como diosas. En su mano derecha sostiene una bola, algo que no tiene sentido en el cristianismo, pero en el paganismo Benben, esta bola es donde el ave fénix guardaba las cenizas de su padre muerto mezcladas con mirra para llevarlas a enterrar en Heliópolis. Todo parte del proceso de iniciar la nueva era. Las pruebas absolutas de que todo esto es paganismo y satánico está dada. El que tenga oídos para oír, que oiga. Muchos dirán que yo no respeto las creencias de los demás, que no respeto las demás religiones, pero como ya vieron en este video, esto no trata de creencias, esto trata de engaños, mentiras, manipulaciones, cosas que el diablo utiliza para llevarnos por caminos de destrucción. Entonces, como dije antes, pongan esto a prueba. No dejen que sus emociones juzguen por ustedes. Yo sé que están ofendidos conmigo, sé que me quieren insultar, pero eso no cambia nada. La verdad es la verdad, y si lo que yo dije es verdad, entonces ustedes tienen que tomar una decisión. Pónganme a prueba, pongan este video y su contenido a prueba, pero júzguenlo según verdad, no según sus emociones. La Biblia dice que en el fin de los tiempos, Satanás va a hacer grandes señales en el cielo y va a engañar a muchísima gente. Y la Virgen María encaja perfectamente con esto, con este plan. Entonces, juzguen esto, pero con cuidado, con verdad, con un deseo de saber las cosas que están sucediendo y que van a pasar, pero según verdad, no según sus emociones, no según las cosas que les han enseñado toda la vida o lo que siempre han visto. Simplemente investiguen y pídanle a Dios que les revele. Muchas gracias por ver. Dios los bendiga.